Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Estas últimas semanas, ya lo habrás notado, con todo lo del 50 aniversario de la muerte de Franco, no hemos podido resistirnos, y creo que en más de una ocasión, a recuperar aquella maravilla de Sabina Cray y Alberto Pérez, aquello de 1000 años tardó en morirse, del disco La Mandrágora. Y hoy nos viene al pelo porque vamos a hablar de otro dictador, de Pinochet, al que también ahora, por cierto, curiosamente, hay quien le reivindica en Chile, pero bueno. Este no tardó 1000 años, pero palmó tal día como hoy, de 2006. Sí, así es. Y está bien recordarlo porque segurísimo que tirando de ese hilo saldrán más cosas, ¿a que sí? Sale siempre mucho, sale mucho. Venga. Los dictadores dan para mucho, y el fascismo siempre va a estar ahí para reivindicarlos. Con eso no se va a acabar, simplemente hay que estar atentos, pero acabar no se acaban. Y mira, ya que mencionas a Franco, da rabia reconocerlo, pero hay que ver cuánta suerte ha tenido esta familia de los Franco, blanqueados en las revistas del corazón de siempre, repleta de malas personas ultraderechistas, herederas además hipermillonarias gracias a la corrupción que instaló su abuelo, el dictador, y que encima, gracias a la flojera política y a la desidia ciudadana que ha permitido que el franquismo siga impune entre nosotros, pues hemos mantenido a este demonio durante 44 años en el faraónico mausoleo que se construyó para sí mismo. O sea, ¿qué clase de alimaña tienes que ser para querer enterrarte rodeado de 40.000 de los muertos que tú mismo has provocado? Es que no entra en cabeza humana. Y hablando de Franco, cuando termine ahora de situar el tema que nos va a ocupar, tenemos que meter una morcilla que tiene que ver con sus discípulos borbones, porque tenemos que atender reclamaciones de oyentes. Cuidado. Sí. Vale. Pero vamos, bien, para bien. Franco era el peor católico que te puedas echar a la cara. Era megalómano, el presuntuoso benefactor de la patria, que se tiró 40 años asesinando a compatriotas, tan católico como lo fueron sus colegas dictadores, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, como los Somoza en Nicaragua, como Alfredo Stroessner en Paraguay, como Rafael Videla en Argentina, como Augusto Pinochet en Chile. Ahí llegamos. Claro, de cuya muerte se cumplen hoy 19 años. Murió el 10 de diciembre de 2006, pero se tendría que haber muerto de un infarto masivo o de un fallo multiorgánico, yo qué sé, el mismo día que dio el golpe de Estado. O sea, que como tú decías, la Mandrágora, que tardó 33 años en morirse, pero por fin la palmó. La enorme diferencia de todos los dictadores citados con respecto a Franco es que a todos han tenido que esconderlos. Y aquí lo hemos tenido 44 años en un mausoleo repugnante, y todavía hoy disfruta de un gran panteón en un cementerio municipal de Madrid que le pagamos todos los españoles. A ver, que te conozco. Antes de meternos en harina con Pinochet, que es el titular del día, y con el resto de dictadores americanos, la morcilla de los Borbones, que tienes por ahí colgando, a ver. Sí, pero como digo, es atendiendo a los oyentes. El otro día, cuando estuvimos hablando del título que se inventó Franco para Juan Carlos, el de Príncipe de España, para encajarlo como su heredero, dije que Monroch del Camp, en Tarragona, es el único municipio que había retirado la calle a Juan Carlos, pero me expliqué con el orto, como suelen decir, porque quería decir que era el único que hasta donde yo sabía había quitado la calle llamada así, Príncipe de España, que es que el título que le dio a Franco. Porque efectivamente no es el único municipio que ha quitado avenidas, plazas y calles con el nombre de Juan Carlos I, claro, eso sí lo han quitado. Pero como los oyentes están atentos, que es lo bueno que tiene la radio, que es que la gente escucha, no oye solo, comenzaron a escribir diciendo que en Parla, en Madrid, se retiró la avenida Juan Carlos I y se cambió por la avenida de las escuelas públicas. A quitar la Parla. Claro, exactamente. Sí. Dos oyentes de Vitoria, Pepe y Aitor, nos informaron de que el ayuntamiento cambió la avenida Juan Carlos I en el barrio de Salburúa
la cambió por la avenida 8 de Marzo, Mira. que en Pontevedra nos cuentan Pilar y Eva María, y creo que Pedro también nos ha escrito también hace poco, se ha cambiado la avenida Juan Carlos I por avenida Virginia Pereira Renda, que era la esposa de Daniel Castelao y protectora y defensora de su obra, y habrá más cambios. Seguro. Y la verdad es que muchos están tardando en quitarlas todas. Y por supuesto también, y los hospitales y los coles con nombres esos absurdos que le ponen a la infanta Cristina, que es una mujer procesada, defenestrada, la que no se enteraba de nada de la corrupción de su marido, pero trincaba de la corrupción de su marido. Yo creo que ya dejen de poner nombres absurdos de la familia de los Borbones y de la ciudadana asturiana adherida a hospitales, a universidades, a colegios, si no han hecho nada, si solo están ahí, solo figuran. Hay gentes de la cultura y la ciencia que merecen ser perpetuados. Bueno, y hablando de jefes de Estado perennes, sigamos con dictadores. Vamos, venga, a ver, de todos los que has mencionado antes, de Pinochet, Videla, Somoza, Stroessner, ¿todos están escondidos o han tenido que estar escondidos? Todos, de los mencionados, o escondidos en su propia tierra o desterrados, porque todos avergüenzan a sus países y a sus ciudadanos. Casualmente todos eran militares, todos grandes patriotas. ¿Por qué será que los que más gustan de matar a compatriotas son los más patriotas? Es un misterio sin resolver todavía. Y especialmente los uniformados. Se ponen sus trajecitos, se ponen varias chapas en el pecho y les entran unas ganas de matar, no al enemigo extranjero, sino al compatriota que piensa distintas cosas a ellos y no les viene bien. Hagamos un repaso a todos los mencionados entre hoy y mañana. O sea que esto ya miniserie de dos. Vamos. A ver si nos da tiempo para, bueno, pues sobre todo para refrescar la memoria y para regodearnos en el disfrute al comprobar cómo todos los planes de estos dictadores han ido al carajo. De Pinochet hablamos hace mucho, hace 5 o 6 años, pero lo recordamos por encima, con más datos, o no por encima, porque hasta resumiendo es largo de contar. Pinochet murió aquel 10 de diciembre, para alegría de la humanidad, y había planificado muy bien sus funerales, su enterramiento de honor. Imaginó él a masas de chilenos yendo a reverenciar su memoria. Pero claro, de los 3 planes que tuvo, ninguno de los 3 planes funerarios cuajó, ninguno. Con el primero, alguien puede pensar, este tío se le fue la cabeza, pero es que no, los dictadores son así, todo se les hace poco. Franco con el Valle de los Caídos, Hitler quiso a orillas del Danubio un mausoleo de 150 metros de altura. No sabía. Sí, esto ya estaba diseñado y planificado sobre plano, una sala de conciertos dentro y un museo del nazismo. Bueno, y Pinochet quiso una tumba imperial como la que tiene Napoleón en París, con un gran sarcófago ahí a la vista y elevado de materiales nobles, en mitad de una gigantesca rotonda, y todo, fíjate, para guardar a un asesino. Pinochet, que angustia Pinochet, ascolta tu ser. Y la camarilla monstruosa que te rodea, huele peor que la es. Pinochet, la muerte a tu costado, de rodillas reniega del ayer. Ruega perdón al pueblo de Chile y lánzate a la tumba picado. Y que todo tu mundo por fin caiga. Y cayó. Cayó. A veces cuesta, pero cae. Oye, ¿y este hombre cuándo pensaba ejecutar el plan? Porque Pinochet dejó el poder en el año 90, ¿no? El 90. No pensaría que el Estado le iba a construir el mausoleo imperial este que pensaba. No lo sé. De su bolsillo, desde luego, no lo iba a poner. Como tampoco lo puso Franco. Pero como ese plan falló, tuvo un segundo plan, no menos megalómano, que era enterrarse en un mausoleo ya hecho, ya construido, que fue el que se hizo en honor del padre de la patria, que era Bernardo O'Higgins. Allí lo conocen como el altar de la patria. Y como Pinochet se creía también un gran patriota, dijo, pues mira, me pongo al lado de este, así chupo cámara en los actos oficiales que se le dediquen a él. Tampoco hubo suerte con este plan, pero había un tercer plan en la recámara. Era más modesto y también más viable, que era un panteón familiar en el Cementerio General de Santiago de Chile. Típico panteón granítico y feo, donde dentro, bueno, pues se van colocando las lápidas de los que van cascando, y con su puerta bien fuertota para que no entre nadie. Ese panteón se lo construyeron ellos mismos, la familia Pinochet, y grabaron en su frontal, arriba, familia Pinochet Iriart, que era Iriart, era el apellido de la bicha, que era la esposa del bicho. Y ese iba a ser el panteón de la familia Pinochet, donde ya estaban enterrados los padres del dictador.
Mira, y otro, por cierto, porque esto es gracioso, porque el karma a veces es muy bonito y muy guasón. Lucía Iriart, sí, ya muerta desde 2021, sí, no que murió mucho, a los 98 añitos recién cumplidos. Mira, nació el mismo día que murió Pinochet, un 10 de diciembre. De donde se deduce que su Dios católico le mandó como regalo de cumpleaños la muerte de su marido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí buscando conexiones siempre. Claro que sí, claro. Sabes que ese Dios gasta muy mala leche con su clientela, de siempre. Oye, una cosa, ya sabemos que a Pinochet acabaron escondiéndole, ahora no recuerdas dónde. Oye, pero ¿su mujer pudo dar utilidad al panteón o no? ¿O tampoco? Tampoco, tampoco, vale. tampoco. Ya pensó ella, vete tú a saber dónde hubiera acabado si llega a enterrarse en ese panteón del Cementerio General, que además tendrías que ver en qué estado está el panteón. O estaba, que lo mismo lo han reparado en el último... Bueno, hasta hace unos meses estaba desastroso. Ya. La puerta reventada, las lápidas rotas. El cementerio de Santiago lo vandalizan mucho. Los nazis militares chilenos pintan la tumba de Allende y vandalizan las de los demócratas, y los demócratas se van a por las tumbas de los golpistas porque no olvidan a los asesinos. Y como tiene que ver con esto, pues mira, también lo cuento. Por si acaso alguien lo visita. Es un cementerio chulo de visitar, aunque esté como está. En el Cementerio General de Santiago hay un gran panteón construido a principios del siglo XX que se llama Sociedad Española de Beneficencia. Es donde se enterraban los españoles y descendientes. Uh-huh. No sé si aún siguen en activo, me refiero enterrándose gente. Yeah. Bueno, pues en la fachada, que se crea un panteón que es enorme, hay varias cruces gamadas que, creyendo que son nazis, también las han pintarrajeado. ¿Y no lo son? No, es que no todas las cruces gamadas son nazis. Oh. Esto es un símbolo antiquísimo, milenario. Y cuando se construyó este panteón español en 1917, Hitler todavía no se había apropiado de la cruz gamada para su simbología, ni los franquistas bebían los vientos por los nazis. Para saber si es o no nazi, hay que fijarse si el brazo de arriba de la cruz apunta a la derecha, que esa es la nazi, es la esvástica. Uh-huh. O si apunta a la izquierda, que esa es la que se llama saubástica y no tiene que ver con los nazis. Sí, es un símbolo oriental, es milenario, tiene muchísimos siglos. Bueno, sigo con la mujer de Pinochet, que tuvo que incinerarse y largarse a enterrar a un cementerio privado, del estilo de los cementerios jardín yanquis, estos que tienen con plaquitas todas iguales en tierra, entre césped, disimuladas, pues para que fuera difícil localizarla. Ni siquiera ha querido enterrarse con su marido. Si es que sigue su marido donde lo pusieron, yo creo que sí. Porque en realidad da igual donde esté. Lo importante es que tiene que estar Pinochet escondido, lo pongan donde lo pongan. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Oye, Nieves, tú lo sabes, o sea, ¿dónde se supone que sigue escondido los restos de Pinochet? Sí, en su finca privada de Valparaíso. Es una finca privada, sí. En la finca Los Boldos se llama. ¿Qué es un boldo? Pues verá, boldo es un árbol de la familia de los monimiáceas. Que son... Estoy para llamar a Eduardo Barba. Sí. Es originario de Chile, cuyas hojas tienen propiedades medicinales y se toman a menudo en infusión. Y enseguida verás por qué doy esta explicación botánica. A ver. A lo que voy primero es a que por muchos nazis que pasaran por la capilla ardiente de Pinochet, por muchos honores que reclamaran los familiares, el gobierno chileno de aquel 2006, aun permitiendo demasiada parafernalia para este asesino, le negó funeral de Estado, se le negó un enterramiento público y se obligó a que incineraran y se lo llevaran a un lugar donde no molestara, fuera de la vista de todo el mundo. Por eso se llevaron las cenizas a su gigantesca finca privada en la región de Valparaíso, donde se supone que solo entra la familia, pero ni la familia va. No va nadie, no va ni Dios. Son como los Franco, que ni ellos visitan al canalla del abuelo. Están gastándose los millones que les dejó, todos. Y lo que decía antes de los boldos que pueblan la finca donde se pudre Pinochet,
y de los que yo jamás me haría una infusión de esos de ahí, en 2010 también descubrieron que acompañaba a la tumba de Pinochet en su finca una planta herbácea que se llama la Cannabis sativa. Cuidado. Que tampoco es recomendable fumarla de allí porque te despierta instintos patriotas y asesinos. O sea que Pinochet ha estado criando boldos, malvas y marihuana. Este final no te lo esperabas, ¿eh? Este final yo tampoco me lo esperaba, he de decir, ¿eh? Así que mañana segunda parte de Dictadores Ocultos y Enterrados por ahí, ¿no? Sí, mañana rematamos. Pues lo harás con Marta porque yo a esta hora estaré volando hacia Canarias, que el viernes abrimos la ventana en la laguna. Pues te lo vas a perder entonces. Pero vale, yo lo recuperaré en el podcast. Sí, mañana rematamos con Marta. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.